Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, los invitamos a que participen. Les vamos a preguntar a ustedes, nuestros televidentes, cuál es su opinión frente a la actuación de las autoridades mexicanas que han buscado esclarecer en los últimos 382 días los hechos que rodearon la desaparición y la muerte de 43 estudiantes de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del año 2014. Yo los invito a que respondan las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Sus opiniones las vamos a estar leyendo a lo largo de este programa de la noche. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Voy a comenzar en Ciudad de México, integrando a Ana Lilia Pérez. Ella es una reconocida periodista y escritora mexicana, es Premio Nacional de Periodismo año 2010. Ana Lilia, bienvenida a la noche en NTN 24. ¿Qué tal, Jefferson? Un saludo para ti, para todo Colombia y para la gente que acompaña el estudio esta noche en la Ciudad de México. Nos escuchan hasta ahora en todo el continente americano. Ana Lilia, hemos querido hoy presentarles a nuestros televidentes los avances que han tenido esta investigación que adelanta la Fiscalía Mexicana a propósito de la muerte de estos estudiantes hace 382 días, la masacre de Ayotzinapa. Ana Lilia, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿por qué razón hay tantas versiones encontradas frente a un hecho que en este momento preocupa al conjunto de la sociedad mexicana? Los mexicanos demandan una verdad frente a este hecho. Ha pasado un año y la justicia no ha podido entregar esa verdad. Sí, en efecto, el hecho más reciente es la difusión el domingo pasado del expediente que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de la Nación, ha integrado sobre este llamado caso Ayotzinapa. Son 54,000 fojas las que integran este expediente, divididas en 15 tomos y 13 anexos. Es decir, es un mundo de papel. Sin embargo, a pesar de que se ha difundido este expediente, un hecho inédito en la historia de México, tradicionalmente la PGR tiene en resguardo estas averiguaciones previas, y a pesar de la difusión de estos documentos hay un manto de dudas, como bien lo comentó el colega periodista en la pieza que ha presentado, sobre el paradero de los jóvenes normalistas. Hay una supuesta verdad oficial que no acaba de convencer a nadie, y lo que ha hecho que se ponga en duda la versión de las autoridades, en primer lugar, es la falta de credibilidad que hay en las instituciones mexicanas. Esa es una realidad y no es una realidad que haya surgido de pronto. Ana Lilia. Jefferson, la cuestión es que las autoridades mexicanas no se precian de investigaciones limpias, de investigaciones claras, y en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas no es la excepción. Hay muchos argumentos encontrados en estas investigaciones oficiales. Ya expertos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el equipo argentino de especialistas en este Ana tipo Lilia. de casos. Sí. Es que sobre ese punto es que quiero hacer énfasis y me parece importante ir fraccionando un poco lo que acabas de responder. Específicamente, por ejemplo, en lo que ha sido la acción de las autoridades mexicanas. Usted, de alguna forma, uno podría pensar que los errores en la investigación han sido por acción o por omisión. Yo creo que hay de ambos, y te voy a hablar como periodista que me he especializado en temas de carácter federal, que es un asunto que le toca investigar a la Procuraduría General de la República, como es uno de estos casos, y el gran problema que hay en las instituciones mexicanas es el alto nivel de corrupción y de ineficiencia. Para que la gente tenga un parámetro de qué estamos hablando, el 98% de muchos delitos en México quedan sin resolverse, es decir, hay un nivel de efectividad del 2% si acaso, y en este tema ha habido muchas versiones encontradas. Ha habido funcionarios que han hecho un trabajo con ineptitud, y bueno, el caso más claro es que el ex procurador se vio forzado o fue destituido del cargo, algo que difícilmente ocurre en México a pesar de la mala actuación de los funcionarios, pero en este caso se trata de
un funcionario público, el exprocurador, que era francamente insostenible, y fue este procurador quien emitió esa llamada verdad histórica, la primera versión que se hizo sobre este caso, y que bueno, a estas alturas nadie acaba de creerla. No, Esto tiene que ver con... inclusive cuando sí. él dio esta declaración, él hablaba de una verdad histórica, pero hoy muchos se preguntan si esto realmente determinó lo que realmente había sucedido ese fatídico 26 de septiembre, o si por el contrario lo que hizo fue sembrar más dudas, porque investigaciones posteriores, como la que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denotan una cantidad de imprecisiones. Por ejemplo, que no todos estos estudiantes habrían sido incinerados en ese basurero, sino que por el contrario, algunos de ellos habían sido calcinados en un lugar diferente. Sí, se habla de, son versiones muy encontradas, se cuentan muchas deficiencias en la propia averiguación previa, y ahora la Procuraduría, la Fiscalía Mexicana está anunciando que es transparente en las investigaciones. Sin embargo, si tú ves el expediente que está colocando en internet y que cualquier persona puede verlo ahora, es un expediente mutilado, es decir, es un expediente que la autoridad está poniendo a disposición, pero ya... con información que está sesgada a criterio de la propia autoridad. Es decir, el que se expusieran estas 54,000 fojas no acaba de dar claridad sobre los hechos, y lo que es más grave, no acaba de convencer a los padres de los jóvenes estudiantes, que son en este caso las principales víctimas. No acaba de convencerlos, y en un tema de justicia no se ha avanzado de ninguna manera. Esa es la gran preocupación que existe en diferentes sectores. Por eso hemos querido también integrar a esta hora en este programa a otro de los protagonistas de la noticia. Es el padre Alejandro Solalinde, fundador de la Casa de Migrantes de Oaxaca, Hermanos en el Camino. Es defensor de derechos humanos de los migrantes y conoce muy de cerca este caso, porque también ha estado acompañando a los familiares de estos estudiantes que murieron en esta letal masacre ejecutada hace 382 días. Padre Solalinde, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, pues aquí estamos. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches todas y todos los que en este momento nos acompañan. Padre Solalinde, usted ha seguido muy de cerca este caso, ha investigado la desaparición de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ya completa 1 año y 2 semanas de haber ocurrido. ¿Qué conoce usted sobre lo que pudo haber pasado o pudo haber sucedido con los jóvenes ese 26 y 27 de septiembre del año 2014? Si yo quiero aclarar esto, lo que han dicho todo el mundo es que no fueron incinerados ahí en los basureros de Cocula como pretende el gobierno, para cubrir, para salvar, para proteger el verdadero lugar donde sí fueron incinerados. Por ahora solamente han aparecido 2 restos, que son los de Alexander Mora y Yosivani Guerrero de la Cruz, el segundo. Pero ya este lunes pasado, la misma Procuraduría General de la República Mexicana anunció que tiene más restos y que los está enviando a Innsbruck, a Austria, para que determine el ADN, la identidad de los normalistas. Aquí volvemos a preguntar, es un hecho que estos restos que están mandando sí fueron incinerados, sí fueron calcinados. El problema es ¿dónde? Porque no fueron los basureros de Cocula, como decía el primer informe, eso es falso. Entonces, ¿dónde sí? En otras palabras, ¿de dónde está sacando este gobierno actual de Peña Nieto los restos que no permitió que vieran desde su génesis, desde su manejo original, al grupo argentino de antropología forense, que viera dónde los había sacado? Aquí lo importante es esto, no hay que perder la pista. Cuando se presentan esos restos y se dicen que fueron sacados del río, pero que antes fueron incinerados ahí en el basurero de Cocula, lo cual era una mentira, los únicos, fíjense, que están presentando estos restos son los militares, y son los últimos que ven a los normalistas. Entonces se les está acusando, se les está asociando de
de desaparición forzada, pero también de haber dado el fin último a los normalistas, y ellos son los que presentan esos restos, de los cuales el gobierno los toma y los presenta para querer usar la autoridad científica y moral también de la Universidad de Innsbruck para decir, ya ven, son verdaderos, tenían la razón. Entonces aclaramos esto, si fueron incinerados algunos, pero no en Cocula. ¿En dónde? El gobierno tendrá que decir dónde los sacó. Padre Solalinde, frente a lo que usted plantea y frente a la información que usted tiene, ¿qué pruebas hay en este momento para justificar esta hipótesis de que posiblemente los jóvenes habrían sido calcinados en unos crematorios del ejército y no en otros, como usted ha dicho en diferentes declaraciones? Bueno, porque en eso está la línea de investigación, todavía no han concluido nada, pero los únicos hornos cercanos son los del ejército. Y además, la última vez que los vieron a los normalistas vivos fueron en manos del ejército. Por eso todo hace suponer que la línea de investigación tenga que ir allá. Pero además que este gobierno cuidadosamente ha impedido a toda costa que estos grupos, sobre todo el GIEI, tenga acceso directo para entrevistar y para investigar a los mandos del ejército de 27 Batallón. Han cuidado muchísimo, el mismo procurador en su informe, el anterior procurador, los deslindó de antemano. Y este gobierno no ha permitido que tengan acceso a ellos. El mismo secretario Cienfuegos de la Defensa Nacional mintió y no ha permitido que estos grupos de investigación tengan acceso al ejército. Ahí está la pista. El que nada debe, nada teme. No, y muchos se preguntan también por qué los integrantes del ejército hasta el día de hoy no han entregado una declaración. Inclusive el comandante de estas fuerzas, inclusive el secretario de Defensa mexicano ha dicho que sus hombres pues entregarán declaraciones únicamente ante organismos nacionales, pero que no lo harán ante organismos internacionales, en una clara alusión a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha venido investigando ese caso. Voy a integrar en Ciudad de México a Omar García. Él es uno de los sobrevivientes de este ataque que sufrieron los normalistas, los estudiantes de Iguala, el pasado 26 de septiembre del año 2014. Él también es integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa y ha liderado caravanas, manifestaciones y actividades pidiendo justicia por sus compañeros. Tenga usted, Omar, un cordial saludo. Bienvenido a la noche de NTN 24. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Omar, gracias a usted por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándole sobre usted cómo percibe la forma como las autoridades mexicanas han venido adelantando en el último año las investigaciones para que el crimen de estos estudiantes no quede en la impunidad como hasta el día de hoy se encuentra. Sí, claro, mira, nosotros hemos encontrado una buena respuesta de parte de la sociedad mexicana. Este caso de Ayotzinapa ha sido crucial en la historia de nuestro país porque ha destapado otros casos y ha puesto en evidencia la debilidad, ¿no?, del Estado de Derecho, del sistema de justicia mexicano, entre otras cosas. Omar, usted en este momento se encuentra en una calle de Ciudad de México, acaba de llegar de un viaje. Quisiera que le relatara a nuestros televidentes del continente americano, a quienes no conocen su historia, ¿usted cómo logra salvarse de esa masacre? La mayoría de sus compañeros fueron asesinados, fueron calcinados, de ellos ni siquiera se han encontrado, en la mayoría de ellos no han sido identificados sus cuerpos. ¿Usted cómo logra sobrevivir de esa masacre? Mira, primero quisiéramos aclarar que no hay certeza de lo que pasó por nuestros compañeros hasta el día de hoy. Hay muchas versiones. Está la versión de la Procuraduría General de la República que dice precisamente que nuestros compañeros fueron calcinados, pero también está el informe de los expertos de la Comisión Interamericana que echan por tierra esta versión y que abren nuevas líneas de investigación y por lo tanto se tiene que continuar investigando hasta saber la verdad de lo que pasó esa noche. Omar, en el caso suyo, ¿cómo logra sobrevivir usted? ¿Perdón? ¿Cómo logra usted sobrevivir de esa masacre? Pues mira, nosotros tenemos un dicho en México, ¿no? Tal vez no me tocaba. Yo estaba detrás de un poste
y no me tocaron los balazos que perpetraron pues los policías y el resto de gente que participó. Fue cuestión de suerte, no sé la verdad, pero yo estaba detrás de un poste y me cubrí. Usted logró cubrirse, pero específicamente luego de eso, ¿logró huir de ese lugar o presenció lo que sucedió con esos estudiantes? Sí, claro, mira, o sea, no es solamente haber vivido la balacera, es ver también que la policía se llevaba a nuestros compañeros, ver la intervención del ejército, ver pues la incertidumbre de mis compañeros que se arrastraban por el suelo, corrían de un lado a otro, íbamos por las calles, pasamos la noche bajo la lluvia, pasamos la noche con compañeros heridos tratándolos de llevar al hospital y bueno, pues fue difícil, ¿no? Para nosotros, en verdad no sabemos hasta el día de hoy cómo es que logramos sobrevivir. Omar, y en lo que tiene que ver con la acción de las autoridades, por ejemplo, hablemos un poco de lo que hizo o de lo que no hizo el ejército esa noche. ¿La actuación de las autoridades fue eficiente o cree usted que hubo algún tipo de complicidad esa noche? Mira, hay una situación grave aquí en el país. Sabemos que en días recientes el general Cienfuegos ha negado la participación de las fuerzas militares, ¿no? Sin embargo, ya está demostrado a través del perfectamente coordinados. Anoche tanto los policías municipales con los federales, estatales y por supuesto los militares. Nosotros creemos que no es una posición correcta del general Cienfuegos negar la participación de ellos en este hecho, porque desde el momento en que México firma acuerdos internacionales y desde el momento en que es parte de la OEA y dado que la Comisión Interamericana es un organismo de la OEA, pues tiene facultades para interrogar a los militares. Además, los militares, antes que militares, son civiles. Omar, vamos a arreglar un problema de audio que tenemos con el micrófono. Voy a ir directamente en este momento con Ana Lilia Pérez, que también nos está acompañando en Ciudad de México. Ella también es conocedora, ha investigado también en los pormenores de estos hechos. Ana Lilia, escuchábamos esta declaración de Omar y él hace énfasis en un punto que es bastante importante y es el que tiene que ver con la actuación o la colaboración que hasta este momento no ha querido entregar el ejército mexicano frente a los pormenores de esa situación. Hay diferentes sectores en México que cuestionan a diferentes oficiales del ejército por no aportar información o no aportar colaboración para esclarecer estos hechos. ¿A qué cree usted que responde esta actuación del ejército? Bueno, esta actuación del ejército responde a la conducta que ha tenido el ejército mexicano durante muchos años. Y aquí había que precisar que el estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, es un estado que ha estado militarizado desde los años 70 y es un estado donde no ocurre nada sin que los militares tengan conocimiento de todo lo que está pasando. Además de que los militares son los que controlan esas zonas. Por eso se le está requiriendo a los militares que declaren en torno a su actuación en ese tipo en todo el caso. Algo que hay un indicio, como dice el padre Solalín, del que nada debe, nada teme, y el secretario de la Defensa Nacional, que es quien dirige el ejército mexicano, ha dicho que sus militares no van a declarar en torno al caso. Entonces uno intuye que algo se está escondiendo ahí, porque además ese ha sido el papel del ejército mexicano. Pues Ana Lilia, vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con Omar García, que es uno de los sobrevivientes de esta masacre de Ayotzinapa, que ya cumple 1 año y 2 semanas en la completa impunidad. También nos está acompañando en Medellín, Colombia, Alejandro Solalinde, un reconocido sacerdote y defensor de derechos humanos que también ha estado investigando este hecho del cual hay más preguntas que respuestas. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.